67. ¿Cuál es el signo radiológico en una radiografía simple de abdomen indicativo de vólvulo sigmoideo? C. Signo del grano de café. 1. Confusión de términos por similitud morfológica o de nombre. Este es el error más común. El cerebro agrupa conceptos que suenan o se ven similares, pero que corresponden a patologías o contextos completamente distintos. Ejemplo en la pregunta anterior. Signo del peine vs signo del grano de café. Ambos son signos y hacen referencia a una forma, pero uno es radiológico, abdomen, y el otro es ecográfico, ginecología. Otros ejemplos clásicos. Signo de la cacahuete, tumor del cuerpo calloso, vs signo del cacahuete en raquia, estenosis aórtica. Pico de flauta en colon por colitis ulcerosa vs piel en empedrado en el íleon por enfermedad de Crohn. Ojo de buey o diana, imagen en la piel en el eritema multiforme vs diana, en la RM de un tumor de glomus. 2. Asociación incorrecta de hallazgo clínica, falta de especificidad. El estudiante identifica un hallazgo real, pero lo asocia con la patología incorrecta porque no recuerda cuál es el contexto más específico. Ejemplo en la pregunta anterior. Elegir niveles en escalera. D. Es un hallazgo real en la obstrucción intestinal, pero es inespecífico. El vólvulo sigmoideo tiene signos patognomónicos, como el signo del peine y el asa en herradura. El error está en no priorizar el hallazgo más específico. Otros ejemplos clásicos. Ver una imagen con calcificaciones anulares en la pelvis y pensar en quistes de ovario, cuando el diagnóstico más específico para esa imagen es miomas uterinos calcificados. Asociar el signo del surco, en el esófago, directamente con la esclerodermia, cuando en realidad es más específico de la dermatomiositis. 3. Mezcla de modalidades de diagnóstico por imagen. Confundir en qué estudio, AREX, TAC, ECO, RM, es característico un determinado signo. Ejemplo en la pregunta anterior. Elegir signo del grano de café, C, que es un hallazgo ecográfico ginecológico, para una pregunta que explícitamente pregunta por una radiografía simple de abdomen. Otros ejemplos clásicos. Describir el signo del halo invertido, o signo del atolón, como un hallazgo de radiografía de tórax, cuando es característico de la tomografía computarizada, TC, de alta resolución en la neumonía organizada criptogenética. 4. Error por sonido o parecido lógico superficial. El nombre de la opción suena tan lógico que el estudiante no duda. Ejemplo en la pregunta anterior. Signo de rosario de perla, B, suena a algo que podría ser una imagen radiológica de asas intestinales. De hecho, lo es, pero se asocia al íleon obstruido, no al vólvulo de colon sigmoide. El error es no discriminar la localización anatómica correcta. 5. Falta de atención a los detalles clave de la pregunta. No leer con cuidado las palabras que definen el contexto. Palabras clave ignoradas en la pregunta ejemplo. Radiografía simple de abdomen. Elimina de entrada opciones que son de otros estudios, como la ecografía. Vólvulo sigmoideo. Especifica la localización. Un vólvulo secal tendría signos radiológicos diferentes. Vólvulo de sigmoides. Subtema 1. Conceptos básicos y epidemiología. 1. ¿Qué es un vólvulo de sigmoides? Es un tipo de obstrucción intestinal causada por la torsión del colon sigmoide sobre su propio mesenterio, lo que resulta en un cuadro de oclusión intestinal y estrangulación vascular potencial. 2. ¿Qué dos problemas principales causa la torsión en el vólvulo sigmoideo? Obstrucción intestinal, cierre de la luz del colon, compromiso vascular, estrangulamiento del mesenterio, que puede llevar a isquemia, necrosis y perforación. 3. Menciona dos grupos de población con mayor riesgo de desarrollar vólvulo sigmoideo. Ancianos o pacientes de edad avanzada. Pacientes con estreñimiento crónico. Pacientes con enfermedades psiquiátricas o neurológicas, EJ. Enfermedad de Parkinson, esquizofrenia. Residentes de hogares de ancianos o instituciones psiquiátricas. 4. ¿Por qué el colon sigmoides es un sitio tan común para la formación de vólvulos? Por su anatomía característica. Tiene un mesenterio largo y estrecho, en asa de ballet, y los dos puntos de fijación,
la unión rectosigmoidea y la unión con el colon descendente, están muy cercanos, lo que facilita la torsión. Subtema 2. Presentación clínica, signos y síntomas. 5. Describe la tríada clásica de síntomas en un paciente con vólvulo de sigmoides. Dolor abdominal súbito de tipo cólico. Distensión abdominal marcada y rápidamente progresiva. Estreñimiento absoluto, no pasa gas ni heces. 6. ¿Qué hallazgo en el tacto rectal puede encontrarse en el vólvulo de sigmoides y por qué? Ampolla rectal vacía. Esto se debe a que la torsión obstruye el paso del contenido cólico hacia el recto. 7. ¿Por qué el vólvulo de sigmoides se considera una urgencia quirúrgica? Porque el giro del asa sobre su mesenterio compromete el riego sanguíneo, llevando rápidamente a isquemia, necrosis de la pared intestinal, perforación y peritonitis, con una alta mortalidad si no se trata a tiempo. Subtema 3. Diagnóstico por imágenes, radiología. 8. ¿Cuál es el signo radiológico más característico y específico del vólvulo de sigmoides en una radiografía simple de abdomen? El signo del peine, Airpin sign. 9. Describe cómo se ve el signo del peine en una radiografía. Se observan dos asas dilatadas del colon sigmoides, llenas de gas y líquido, que convergen y se dirigen hacia la pelvis desde el punto de torsión, creando una imagen que se asemeja a la forma de un peine. 10. ¿Qué representa la imagen radiológica del asa involuta o asa en U invertida en el vólvulo sigmoideo? Representa el asa de colon sigmoides enormemente dilatada y llena de gas, que asciende desde la pelvis, a menudo cruzando la línea media y llegando por encima del nivel de las crestas ilíacas. Es la asa que se ha torsionado. 11. ¿Qué patrón de niveles hidroaéreos se observa típicamente en el vólvulo de sigmoides y cómo se diferencia del intestino delgado? Se observan pocos niveles hidroaéreos, pero muy grandes, localizados en el colon. Esto contrasta con la obstrucción de intestino delgado, donde se ven múltiples niveles hidroaéreos en escalera por todo el abdomen. 12. ¿Cuál es el papel de un enema opaco en el diagnóstico y manejo del vólvulo de sigmoides? Diagnóstico. Muestra el punto de torsión con una imagen característica de pico de ave, Bird's-Beak sign, donde el contraste se detiene abruptamente en forma afilada. Manejo terapéutico. En casos sin signos de peritonitis, la realización del enema mismo, especialmente con contraste hidrosoluble, puede destorcer el vólvulo y resolver la obstrucción de forma no quirúrgica. 13. ¿Qué signo radiológico en un enema opaco es patognomónico del vólvulo de sigmoides? El signo del pico de ave, Bird's-Beak sign. Subtema 4. Diagnóstico diferencial. 14. ¿Con qué otra condición se puede confundir clínicamente un vólvulo de sigmoides y por qué? Con el megacolon tóxico o con una obstrucción colónica por otra causa, como cáncer, ya que todos pueden presentar distensión abdominal marcada. Sin embargo, el inicio súbito y la radiografía son clave para diferenciarlos. 15. ¿Cómo se diferencia radiológicamente el vólvulo de sigmoides de la dilatación del colon en un megacolon tóxico? En el vólvulo de sigmoides se ve el asa involuta característica y el signo del peine. En el megacolon tóxico, la dilatación es más generalizada a lo largo de todo el colon, sin los signos de torsión específicos. 16. ¿A qué corresponde el signo del grano de café y para qué diagnóstico es característico? Corresponde al vólvulo gástrico. Es una imagen radiológica donde el estómago retorcido crea una sombra que se asemeja a un grano de café. 17. El signo de rosario de perla es indicativo de obstrucción intestinal mecánica del intestino delgado. Se ven pequeñas burbujas de gas, perlas, alineadas en una fila dentro de las asas intestinales dilatadas. Subtema 5. Manejo y tratamiento. 18. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para un vólvulo de sigmoides no complicado, sin signos de peritonitis? La descompresión endoscópica, rectoscopia o sigmoidoscopia, con colocación de un tubo recto para descomprimir y destorcer el asa. 19. ¿Cuál es la principal desventaja del manejo no quirúrgico, descompresión endoscópica, del vólvulo de sigmoides? La alta tasa de recurrencia puede ser mayor al 50%. Por ello, una vez resuelta la urgencia, se suele planificar una resección quirúrgica electiva. 20.
¿En qué escenario está absolutamente contraindicada la descompresión endoscópica y se debe proceder directamente a cirugía? Cuando hay signos de peritonitis, que indican isquemia intestinal, necrosis o perforación. 21. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico definitivo para el vólvulo de sigmoides, especialmente en pacientes que son buenos candidatos? La resección del colon sigmoides seguida de una anastomosis primaria, sigmoidectomía. 22. ¿Qué procedimiento quirúrgico de urgencia se puede realizar en un paciente inestable o con necrosis intestinal? La resección del sigmoides con colostomía terminal, procedimiento de Harman, dejando el recto cerrado como muñón. Es una operación que salva vidas y evita una anastomosis en un campo séptico. 23. ¿Por qué la simple detorsión quirúrgica, colopexia, sin resección ha caído en desuso? Porque se asocia con una tasa de recurrencia extremadamente alta y no resuelve el problema anatómico subyacente, el mesosigmoide largo. 68. Las hernias lumbares más comunes son las que aparecen en el triángulo lumbar superior llama de Greenfeld. ¿Cuáles son sus límites? C. 12ª costilla. Músculo oblicuo interno. Músculo paravertebrales. 2. Confundir los músculos que forman los límites. Las opciones suelen intercambiar músculos para confundirte. Oblicuo interno vs oblicuo externo. Greenfeld. Límite anterior igual a oblicuo interno. Petit. Límite anterior igual a oblicuo externo. Dorsal ancho vs erector de la columna barra diagonal cuadrado lumbar. Greenfeld. Límite posterior igual a músculos profundos de la espalda, erector de la columna, serrato posterior inferior, cuadrado lumbar. En preguntas de examen, paravertebrales o erectores de la columna suele ser la respuesta aceptada. Petit. Límite posterior igual a dorsal ancho. 2. No identificar correctamente el piso o la base del triángulo. A veces la pregunta no se refiere a los límites, sino a qué estructura forma el piso, ya que la hernia atraviesa este punto. Piso del triángulo de Greenfeld. Fascia transversalis, es la zona de mayor debilidad por donde se produce la hernia. Piso del triángulo de Petit. Fascia lumbar o toracolumbar y el músculo oblicuo interno. 3. Memorizar sin entender la localización. Si solo memorizas los límites como una lista, es fácil confundirlos. Es crucial entender su ubicación en el cuerpo. Greenfeld. Está escondido bajo la 12ª costilla. Es un sitio alto. Petit. Es un hueco que puedes palpar en la parte baja de la espalda, por encima de la cadera. Es más fácil de encontrar físicamente. Hernias de pared abdominal. Hernia de Greenfeld, triángulo lumbar superior. 1. ¿Qué es la hernia de Greenfeld y en qué región se localiza? Es una hernia lumbar superior que se produce a través del triángulo lumbar superior, de Greenfeld, localizada en la región lumbar superior. 2. ¿Cuáles son los límites exactos del triángulo de Greenfeld? Superior, 12ª costilla. Anterior, músculo oblicuo interno. Posterior, músculos paravertebrales, erector de la columna. 3. ¿Qué estructuras musculares forman los límites del triángulo de Greenfeld? El músculo oblicuo interno forma el límite anterior. Los músculos paravertebrales, erector de la columna, forman el límite posterior. 4. ¿Qué importancia clínica tiene el triángulo de Greenfeld? Constituye el sitio más común de hernias lumbares superiores. Es un área de debilidad natural en la pared abdominal posterior. 5. ¿Qué contenido puede herniarse a través del triángulo de Greenfeld? Generalmente grasa retroperitoneal, en casos más grandes, asas intestinalis. Hernia de Petit, triángulo lumbar inferior. 6. ¿Qué es la hernia de Petit y cómo se diferencia de la de Greenfeld? Es una hernia lumbar inferior que se produce a través del triángulo lumbar inferior, ubicada más caudal que la de Greenfeld. 7. ¿Cuáles son los límites del triángulo lumbar inferior de Petit? Anterior, borde posterior del músculo oblicuo externo. Posterior, borde anterior del músculo dorsal ancho. Inferior, cresta ilíaca. 8. ¿Qué músculo forma el piso del triángulo de Petit? El músculo oblicuo interno forma el piso del triángulo. 9. ¿Cuál es la localización relativa entre las hernias de Greenfeld y Petit?
Grünfeld. Superior, debajo de la 12ª costilla. Petit. Inferior, por encima de la cresta ilíaca. Anatomía de la región lumbar. 10. ¿Qué músculos forman la pared abdominal posterior en la región lumbar? Cuadrado lumbar, psoas mayor, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. 11. ¿Qué nervios importantes transitan por la región lumbar? Nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y ramas del nervio genitofemoral. 12. ¿Qué estructuras vasculares se encuentran en la región lumbar? Arteria y vena lumbares, arteria y vena ilíacas. Diagnóstico de hernias lumbares. 13. ¿Cuáles son los síntomas característicos de las hernias lumbares? Masa blanda irreducible en la región lumbar, dolor lumbar, síntomas de obstrucción intestinal si hay incarceración. 14. ¿Qué estudios de imagen son útiles para diagnosticar hernias lumbares? Tomografía computarizada, ultrasonido, resonancia magnética. 15. ¿Qué hallazgos en la tomografía confirman el diagnóstico de hernia lumbar? Protrusión de contenido abdominal o grasa retroperitoneal a través de los triángulos lumbar superior o inferior. Tratamiento de hernias lumbares. 16. ¿Cuáles son las indicaciones para reparación quirúrgica de hernias lumbares? Síntomas persistentes, incarceración, estrangulación, crecimiento progresivo. 17. ¿Qué abordajes quirúrgicos existen para la reparación de hernias lumbares? Abierto anterior, abierto posterior, laparoscópico, y técnicas de reparación con malla. 18. ¿Qué complicaciones pueden presentarse en la reparación de hernias lumbares? Hematoma, infección, recurrencia, lesión nerviosa, nervio iliohipogástrico/diagonal ilioinguinal. Anatomía quirúrgica. 19. ¿Por qué el triángulo de Grünfeld es más común para hernias que el de Petit? Porque es más grande y tiene menor soporte muscular. 20. ¿Qué nervios deben identificarse y preservarse durante la reparación de hernia lumbar? Nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y ramas del genitofemoral. 21. ¿Qué relación tiene la hernia de Grünfeld con el espacio de Lesaft? El triángulo de Grünfeld corresponde anatómicamente al espacio de Lesaft. Diagnóstico diferencial. 22. ¿Qué condiciones deben diferenciarse de una hernia lumbar? Lipoma, absceso, hematoma, tumor de pared abdominal, masa renal. 23. ¿Cómo se distingue clínicamente una hernia lumbar de un lipoma? La hernia es generalmente reducible y puede aumentar de tamaño con la maniobra de Valsalva. Complicaciones. 24. ¿Cuáles son las complicaciones potenciales de las hernias lumbares no tratadas? Incarceración, estrangulación, obstrucción intestinal, perforación. 25. ¿Qué factores aumentan el riesgo de estrangulación en hernias lumbares? Cuello estrecho, tamaño pequeño de la hernia, adherencias. 69. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente del esófago? C. Leiomioma. Posibles errores y por qué se cometen. 1. Confundir más frecuente con más conocido o más llamativo. Error. Elegir papilomas. B. Razón. Los papilomas son el tumor benigno epitelial más frecuente. El estudiante que no estudió en profundidad puede recordar tumor benigno epitelial y generalizarlo erróneamente a tumor benigno en general. Los papilomas son mucho más conocidos que los leiomiomas en otros contextos, como en cuello uterino o piel, lo que puede llevar a una asociación incorrecta. 2. Confundir la localización más frecuente del tumor. Error. Pensar que el leiomioma es más raro. Razón. El leiomioma es extremadamente común en el útero, miomas. Un estudiante puede sobreestimar su frecuencia en el útero y subestimar su importancia en el esófago, creyendo que es una opción demasiado obvia. 3. Elegir la opción que suena más a cáncer. Error. Descartar el leiomioma y buscar un nombre más exótico. Razón. En el esófago, el tumor maligno más frecuente es el carcinoma, de células escamosas o adenocarcinoma. Esto puede hacer que el estudiante asocie inconscientemente tumor esofágico con origen epitelial y se incline por el papiloma, B, que también es epitelial, cometiendo un error de categoría, benigno vs maligno.
4. Memorizar listas sin contexto. Error. Elegir lipoma, D, o hemangioma, A. Razón. El estudiante memorizó que los lipomas son los tumores benignos más comunes del cuerpo en general, lo cual es cierto, en el tejido adiposo subcutáneo, y aplica ese conocimiento general a una localización específica sin verificar. Lo mismo con los hemangiomas, que son tumores benignos comunes en hígado y piel, pero no en el esófago. Tumores benignos del esófago. Subtema 1. Generalidades y epidemiología. 1. ¿Cuál es la característica principal que distingue a los tumores benignos del esófago en términos de prevalencia? Respuesta. Son muy raros en comparación con los tumores malignos, especialmente el carcinoma. Representan menos del 1% de todos los tumores esofágicos. 2. ¿Qué porcentaje de todos los tumores esofágicos representan los tumores benignos? Respuesta. Menos del 1%. 3. La mayoría de los tumores benignos del esófago son asintomáticos. ¿En qué situación suelen descubrirse? Respuesta. Se descubren de forma incidental, por casualidad, durante una endoscopía o estudios de imagen realizados por otras razones médicas. Subtema 2. Clasificación por capa de origen. 4. ¿Cómo se clasifican principalmente los tumores benignos del esófago según su capa de origen? Respuesta. Se clasifican en tumores de la capa mucosa / diagonal submucosa. Se proyectan hacia la luz del esófago, intraluminales. Tumores de la capa muscular. Se localizan en la pared del esófago, intramurales. 5. Nombra 2 ejemplos de tumores benignos que se originan en la capa mucosa / diagonal submucosa. Respuesta. Papiloma de células escamosas y pólipo fibrovascular. 6. Nombra el tumor benigno más frecuente que se origina en la capa muscular del esófago. Respuesta. El leiomioma. 7. Un tumor que se encuentra en la pared del esófago y no protruye significativamente en la luz se denomina. Respuesta. Tumor intramural. Subtema 3. Leiomioma, el más frecuente. 8. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente del esófago? Respuesta. El leiomioma. 9. ¿Qué porcentaje de todos los tumores benignos del esófago representa el leiomioma? Respuesta. Aproximadamente entre el 60% y 70%. 10. ¿De qué tipo de células se origina el leiomioma? Respuesta. Se origina de las células del músculo liso, específicamente de la capa muscular propia. 11. ¿En qué tercio del esófago es más frecuente encontrar un leiomioma? Respuesta. Es más frecuente en el tercio inferior del esófago. 12. ¿Cuál es la presentación clínica más común de un leiomioma? Respuesta. La mayoría son asintomáticos. Cuando causan síntomas, los más frecuentes son disfagia, dificultad para tragar y dolor retroesternal. 13. ¿Cuál es el hallazgo radiológico característico de un leiomioma en una serie esofágica, esofagograma? Respuesta. Se observa un defecto de lleno de bordes suaves y bien definidos, que forma un ángulo obtuso con la pared del esófago. 14. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un leiomioma sintomático o de gran tamaño? Respuesta. La resección quirúrgica, por ejemplo, enucleación. Los tumores pequeños y asintomáticos pueden solo requerir observación. Subtema 4. Otros tumores benignos, papiloma, pólipo fibrovascular, quistes. 15. ¿Cuál es el segundo tumor benigno más frecuente del esófago y de qué capa se origina? Respuesta. El papiloma de células escamosas. Se origina de la capa mucosa, epitelio escamoso. 16. ¿Qué virus está asociado con la patogénesis del papiloma de células escamosas? Respuesta. El virus del papiloma humano, VPH. 17. ¿Qué tumor benigno, aunque raro, es el más frecuente de tipo epitelial? Respuesta. El papiloma de células escamosas. 18. Describe que es un pólipo fibrovascular o tumor de glomus. Respuesta. Es un tumor pediculado, con un pedículo o tallo, que se origina en la submucosa y está compuesto de tejido fibroso y vasos sanguíneos, cubierto por mucosa normal. Puede ser muy grande y protruir en la luz. 19. ¿Cuál es la complicación potencialmente mortal de un pólipo fibrovascular grande? Respuesta.
La regurgitación del pólipo hacia la faringe o boca, lo que puede causar obstrucción de la vía aérea y asfixia. 20. Menciona una lesión quística benigna que puede encontrarse en el esófago. Respuesta. El quiste de retención, o de inclusión, es el más común. Otro es el quiste enterógeno, duplicación esofágica. 21. ¿De qué están llenos los quistes de retención esofágicos? Respuesta. Están llenos de líquido seroso o mucoide. Subtema 5. Diagnóstico diferencial y hallazgos. 22. Además de los tumores benignos, ¿cuál es la principal consideración en el diagnóstico diferencial de una masa esofágica? Respuesta. El carcinoma de esófago, tumor maligno, que es mucho más común. 23. ¿Qué estudio es fundamental para el diagnóstico y la toma de biopsia de un tumor esofágico? Respuesta. La endoscopía digestiva alta. 24. ¿Por qué una biopsia de un tumor intramural como un leiomioma puede ser peligrosa o no recomendable? Respuesta. Porque la biopsia transendoscópica puede perforar la mucosa que lo cubre, aumentando el riesgo de adherencias y de perforación durante una eventual cirugía de resección. 25. ¿Qué estudio de imagen es muy útil para evaluar la extensión y la capa de origen de un tumor intramural como el leiomioma? Respuesta. La tomografía computarizada, TC, o la ecografía endoscópica. La ecografía endoscópica es especialmente buena para definir las capas de la pared. Subtema 6. Tratamiento y pronóstico. 26. ¿Cuál es el manejo general para un tumor benigno pequeño y asintomático descubierto incidentalmente? Respuesta. Observación y seguimiento periódico, ya que el riesgo de malignización es extremadamente bajo. 27. ¿Cuáles son las dos indicaciones principales para tratar quirúrgicamente un tumor benigno del esófago? Respuesta. Presencia de síntomas, disfagia, dolor, sangrado. Incapacidad para descartar malignidad con certeza. Adicional, tamaño grande con riesgo de complicaciones. 28. El pronóstico de los tumores benignos del esófago después de una resección completa es. Respuesta. Excelente, con muy bajas tasas de recurrencia. 29. ¿Qué técnica quirúrgica mínima invasiva se puede utilizar para la resección de tumores benignos como el leiomioma? Respuesta. La enucleación por toracoscopia o laparoscopía, dependiendo de la ubicación del tumor. 30. ¿Los leiomiomas tienen potencial de transformación maligna a leiomiosarcoma? Respuesta. No, el riesgo de malignización de un leiomioma esorágico es extremadamente raro. 70. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente? B. Cáncer de piel. Errores comunes del estudiante, o quien responde. 1. No leer con precisión o contexto. Este es el error principal. En mi primera respuesta, identifiqué cáncer más frecuente con las listas estadísticas comunes, como las de la Organización Mundial de la Salud, que a menudo excluyen el cáncer de piel no melanoma. No consideré la definición más literal y amplia de más frecuente. 2. Asumir el conocimiento del examinador. Asumí que la pregunta se refería al cáncer más frecuente en las estadísticas globales principales, en lugar de tomar la pregunta en su sentido más literal y directo. 3. Falta de pensamiento crítico sobre las opciones. Al ver cáncer de piel como una opción, no analicé suficientemente por qué estaba ahí. En un examen, si una opción parece obviamente incorrecta, a veces es una trampa que merece una segunda mirada. La presencia del cáncer de piel debería haber sido una bandera roja para considerar la definición de frecuente. 4. Conocimiento incompleto o memorístico. Saber que el cáncer de mama es el más común es un dato memorizado de muchas fuentes. El error fue no recordar el importante detalle contextual de que ese dato suele venir con la salvedad de excluyendo el cáncer de piel no melanoma. Guía de estudio, oncología. Subtema 1. Epidemiología e incidencia del cáncer. Pregunta 1. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial en la población general? Respuesta. El cáncer de piel no melanoma, carcinoma vasocelular y de células escamosas. Es el más diagnosticado por un margen muy amplio, con millones de casos anuales. Pregunta 2. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en la población femenina a nivel mundial? Respuesta. El cáncer de mama. Pregunta 3.
¿Cuál es el cáncer más frecuente en la población masculina a nivel mundial? Respuesta: el cáncer de próstata. Pregunta 4. Menciona los 3 cánceres más comunes a nivel mundial, excluyendo el cáncer de piel no melanoma por su alta frecuencia. Respuesta: 1 cáncer de mama, 2 cáncer de pulmón, 3 cáncer de colon y recto. Pregunta 5. ¿Qué cáncer es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial? Respuesta: el cáncer de pulmón. Subtema 2. Cáncer de mama. Pregunta 6. ¿Cuáles son los 2 principales factores de riesgo modificables para el cáncer de mama? Respuesta: 1. Consumo de alcohol. 2. Sobrepeso u obesidad, especialmente después de la menopausia. Pregunta 7. ¿Qué gen supresor de tumores, cuyas mutaciones heredadas confieren un alto riesgo de cáncer de mama y ovario, es el más conocido? Respuesta: los genes BRCA1 y BRCA2. Pregunta 8. ¿Cuál es una de las primeras manifestaciones clínicas más comunes del cáncer de mama? Respuesta: la presencia de un nódulo o masa palpable en la mama, que generalmente es indoloro, duro y de bordes irregulares. Pregunta 9. ¿Qué estudio de imagen es el gold estándar para el cribado, screening, del cáncer de mama en mujeres asintomáticas de mediana edad? Respuesta: la mamografía. Pregunta 10. ¿Qué receptor es un objetivo crucial para terapias como el tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa en el cáncer de mama? Respuesta: el receptor de estrógeno, RE. Subtema 3. Cáncer de próstata. Pregunta 11. ¿Cuál es la prueba inicial más utilizada para el cribado del cáncer de próstata? Respuesta: la medición del antígeno prostático específico, PSA, en sangre. Pregunta 12. ¿Cuál es el examen físico principal para evaluar la próstata? Respuesta: el tacto rectal, examen rectal digital. Pregunta 13. ¿Qué procedimiento proporciona el diagnóstico definitivo de cáncer de próstata? Respuesta: la biopsia de próstata guiada por ecografía. Pregunta 14. Además de la edad y los antecedentes familiares, ¿qué factor étnico tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata? Respuesta: los hombres de ascendencia afroamericana tienen la incidencia más alta del mundo. Subtema 4. Cáncer de pulmón. Pregunta 15. ¿Cuál es el factor de riesgo principal y evitable para el desarrollo de cáncer de pulmón? Respuesta: el tabaquismo, responsable de aproximadamente el 80 a 90% de los casos. Pregunta 16. Nombra los 2 tipos principales de cáncer de pulmón desde una perspectiva histológica. Respuesta: 1. Cáncer de pulmón de células no pequeñas, CPCNP, el más común, 85%. 2. Cáncer de pulmón de células pequeñas, CPCP. Pregunta 17. ¿Qué subtipo de CPCNP se asocia más frecuentemente con personas no fumadoras y con mutaciones genéticas accionables, como EGFR? Respuesta: el adenocarcinoma. Pregunta 18. ¿Qué síndrome paraneoplásico se asocia clásicamente con el cáncer de pulmón de células pequeñas? Respuesta: el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, SIAD. Subtema 5. Cáncer colorectal. Pregunta 19. ¿Cuál es la prueba de cribado gold estándar para el cáncer colorectal? Respuesta: la colonoscopía. Pregunta 20. ¿Qué síndrome hereditario de poliposis adenomatosa se caracteriza por la presencia de cientos a miles de pólipos en el colon y un riesgo extremadamente alto de cáncer? Respuesta: la poliposis adenomatosa familiar, PAF, causada por una mutación en el gen APC. Pregunta 21. ¿Qué prueba de cribado no invasiva detecta sangre oculta en heces y ADN alterado asociado al cáncer? Respuesta: la prueba FIT-ADN, como Cologuard marca registrada. Pregunta 22. ¿A qué nivel anatómico se localiza con mayor frecuencia el cáncer colorectal? Respuesta: en el colon sigmoide y el recto. Subtema 6. Cáncer de piel. Pregunta 23. Nombra los 3 tipos principales de cáncer de piel. Respuesta: 1. Carcinoma vasocelular, 2. Carcinoma de células escamosas, 3. Melanoma. Pregunta 24. ¿Cuál es el tipo de cáncer de piel más común y con menor potencial de metástasis? Respuesta: el carcinoma vasocelular. Pregunta 25.
¿Cuál es el tipo de cáncer de piel más peligroso debido a su alta capacidad de metástasis? Respuesta: el melanoma. Pregunta 26. ¿Qué regla mnemotécnica se utiliza para evaluar los lunares y detectar un posible melanoma? Respuesta: la regla ABCDE. Asimetría, bordes irregulares, color variado, diámetro, 6 mm, evolución, cambios en el tiempo. Pregunta 27. ¿Cuál es el principal factor de riesgo evitable para el cáncer de piel? Respuesta: la exposición a la radiación ultravioleta, UV, del sol y de las camas de bronceado. Pregunta 28. Define oncogen. Respuesta: un gen mutado que tiene el potencial de causar cáncer. Promueve el crecimiento celular de manera descontrolada, como el acelerador del coche. Pregunta 29. Define gen supresor de tumores. Respuesta: un gen que protege a la célula de convertirse en cancerosa. Su inactivación por mutación permite el desarrollo del cáncer, como el freno del coche. Ejemplos: P53, BRCA, APC. Pregunta 31. ¿Cuáles son las tres principales opciones de tratamiento para el cáncer? Respuesta: 1. Cirugía, 2. Radioterapia, 3. Quimioterapia/diagonal terapias sistémicas, inmunoterapia, terapia dirigida. 71. ¿Cuál de estos antibióticos con amplio espectro antimicrobiano es comúnmente utilizado en el tratamiento de quemaduras? D. Sulfadiazina argéntica. Errores comunes y cómo evitarlos. 1. Confundir el espectro de actividad o la indicación principal. Este es el error central de la pregunta ejemplo. El error: elegir un antibiótico de amplio espectro, pero que no es el de primera línea para la indicación específica. En la pregunta, enitrofurazona, A tiene un espectro más limitado, principalmente bacterias gram positivas y algunas gram negativas. Se usa más en heridas superficiales, no es estándar para quemaduras extensas. Bacitracina, B espectro muy estrecho, solo gram positivas. Se usa en infecciones cutáneas menores o como profilaxis en cirugías. Ácido fusídico, C espectro muy estrecho, casi exclusivamente contra Staphylococcus aureus. Se usa para folliculitis, impétigo, no para quemaduras. La correcta, sulfadiazina argéntica, detiene un espectro muy amplio, gram y hongos, y está formulada específicamente para liberar plata de manera tópica en la quemadura, siendo el estándar de oro. ¿Cómo evitarlo? No basta con saber que un fármaco es de amplio espectro. Hay que memorizar sus indicaciones principales y su uso clínico estándar. 2. Leer rápidamente y no captar la palabra clave. La pregunta puede tener una o dos palabras que cambian completamente la respuesta correcta. Ejemplo: ¿cuál es el antibiótico de amplio espectro para quemaduras? VS. ¿Cuál es un antibiótico de espectro estrecho para infecciones por estafilococos en la piel? ¿Cómo evitarlo? Subraya o rodea con un círculo las palabras clave en la pregunta y en las opciones. Amplio espectro, comúnmente, tratamiento tópico, quemaduras. 3. Elegir la opción que suena familiar sin analizar. A veces, el estudiante elige la opción que le es más familiar, incluso si no es la más precisa para el contexto. Ejemplo: bacitracina suena mucho porque está en muchas pomadas de venta libre, por lo que un estudiante podría elegirla por familiaridad, ignorando su espectro estrecho. 4. Dejarse engañar por opciones casi correctas. El examinador puede incluir opciones que son antibióticos tópicos o que se usan en piel, pero no para la patología específica. En la pregunta, todas las opciones A, B, C, D son antibióticos tópicos, pero solo una es la respuesta específica y correcta para quemaduras. ¿Cómo evitarlo? Pregúntate, ¿es esta la mejor y más común opción para esta situación concreta? Antibióticos tópicos en quemaduras. Subtema 1. Generalidades e importancia. 1. ¿Cuál es el principal objetivo del uso de antibióticos tópicos en el tratamiento de quemaduras? Respuesta: prevenir y tratar las infecciones de la herida, que son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en pacientes quemados, especialmente mientras la piel está dañada y no puede actuar como barrera. 2. ¿Por qué la piel quemada es tan susceptible a las infecciones? Respuesta:
porque la pérdida de la barrera cutánea permite la invasión directa de microorganismos, y el tejido necrótico, esfacelos, de la quemadura actúa como un medio de cultivo ideal para las bacterias. 3. Menciona dos características ideales que debe tener un antibiótico tópico para uso en quemaduras. Respuesta. Amplio espectro antimicrobiano, contra bacterias gram-positivas, gram-negativas y hongos. Baja toxicidad sistémica, mínima absorción a través de la herida. Capacidad de penetrar el tejido necrótico, esfacelos. Que no interfiera significativamente con la cicatrización de la herida. Subtema 2. Sulfadiazina argéntica, el estándar de oro. 4. ¿Cuál es el antibiótico tópico de amplio espectro más comúnmente utilizado en el tratamiento de quemaduras? Respuesta. Sulfadiazina argéntica al 1%. 5. Describe el mecanismo de acción de la sulfadiazina argéntica. Respuesta. Tiene un doble mecanismo. El ion plata se une al ADN bacteriano y a las proteínas de la membrana celular, inhibiendo la replicación y causando la muerte celular. La sulfadiazina actúa como un antimetabolito, compitiendo con el ácido paraaminobenzoico, PABA, para inhibir la síntesis de ácido fólico, esencial para el crecimiento bacteriano. 6. ¿Qué tipos de microorganismos cubre efectivamente la sulfadiazina argéntica? Respuesta. Tiene un amplio espectro que incluye bacterias gram-positivas, gram-negativas y algunos hongos. 7. Nombra una desventaja o efecto secundario común del uso de sulfadiazina argéntica. Respuesta. Puede causar leucopenia transitoria, disminución del recuento de glóbulos blancos, que generalmente se resuelve espontáneamente a los pocos días, incluso continuando el tratamiento. 8. Además de la leucopenia, ¿qué otro inconveniente presenta la sulfadiazina argéntica? Respuesta. Tiene una penetración limitada en el esfacelo, tejido necrótico, por lo que su eficacia puede verse reducida en quemaduras profundas o con mucha costra. Subtema 3. Otros agentes tópicos comunes y sus características. 9. ¿Cuál es el principal antibiótico tópico utilizado para la Pseudomonas aeruginosa y por qué se prefiere en algunos casos? Respuesta. El acetato de mafenida. Se prefiere en quemaduras de oído, otitis externa maligna, o donde hay mucho tejido necrótico porque penetra muy bien en los esfacelos. 10. Nombra una desventaja importante del acetato de mafenida. Respuesta. Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, lo que puede causar acidosis metabólica hiperclorémica e diuresis osmótica. También es muy doloroso al aplicarse. 11. ¿Para qué tipo de infecciones específicas se utiliza comúnmente la bacitracina? Respuesta. Se usa para infecciones superficiales por bacterias gram-positivas, como Staphylococcus y Streptococcus, a menudo en quemaduras de espesor parcial o áreas como la cara. 12. La nitrofurazona tiene una actividad particularmente buena contra una bacteria gram-negativa. ¿Cuál es? Respuesta. Tiene buena actividad contra Escherichia coli. 13. ¿Cuál es una limitación significativa de la nitrofurazona? Respuesta. Tiene una cobertura pobre contra Pseudomonas aeruginosa, un patógeno común y muy problemático en las infecciones de quemaduras. 14. ¿El ácido fusídico es especialmente útil contra qué bacteria gram-positiva específica? Respuesta. Es muy efectivo contra Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a la meticilina, SARM, en su formulación tópica. 15. Nombra un antibiótico tópico que no es un fármaco tradicional, sino un antiséptico, y es muy utilizado en el cuidado inicial de las quemaduras. Respuesta. La clorexidina. Se usa como solución antiséptica para la limpieza inicial de la herida. Subtema 4. Mecanismos de acción y espectro, comparativo. 16. Un antibiótico que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, efectivo contra gram-positivas, es. Respuesta. Bacitracina. 17. Un antibiótico que actúa como antimetabolito, inhibiendo la síntesis de ácido fólico, es. Respuesta. El componente sulfadiazina de la sulfadiazina argéntica. 18. Un antibiótico cuyo mecanismo principal es la unión a la subunidad ribosomal 50S, inhibiendo la síntesis de proteínas, es. Respuesta. Ácido fusídico. 19.
¿Qué dos antibióticos tópicos son considerados de elección por su capacidad para penetrar el tejido necrótico? Respuesta: acetato de mafenida, mejor penetración, y, en menor medida, la sulfadiazina argéntica. 20. Clasifica los siguientes antibióticos según su espectro: GRAMI, GRAM, o amplio bacitracina, nitrofurazona, sulfadiazina argéntica. Respuesta: bacitracina. Espectro principalmente contra gram positivas. Nitrofurazona. Espectro amplio, pero limitado, no cubre bien pseudomonas. Sulfadiazina argéntica. Espectro amplio, gram y hongos. Subtema 5. Efectos adversos y consideraciones clínicas. 21. ¿Qué antibiótico tópico puede causar leucopenia transitoria irreversible? Respuesta: sulfadiazina argéntica. 22. Un paciente con quemaduras extensas tratado con un antibiótico tópico desarrolla acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Qué antibiótico es el probable causante? Respuesta: acetato de mafenida. 23. ¿Qué antibiótico tópico se debe usar con precaución en pacientes alérgicos a las sulfas? Respuesta: sulfadiazina argéntica, ya que contiene un derivado de la sulfonamida. 24. La aplicación de qué antibiótico tópico se asocia frecuentemente con un dolor intenso y urente? Respuesta: acetato de mafenida. 25. ¿Por qué el uso prolongado de un solo agente tópico puede ser problemático? Respuesta: porque puede favorecer el desarrollo de resistencias bacterianas y la selección de cepas de microorganismos que no son sensibles al antibiótico utilizado. Subtema 6. Aplicación y sinergios clínicos. 26. En una quemadura superficial de segundo grado en la cara, ¿qué antibiótico tópico suave y con buen perfil para esta zona se podría elegir? Respuesta: bacitracina o una pomada de bacitracina/diagonal polimixina. 27. Si se sospecha una infección profunda por pseudomonas en una quemadura de tercer grado, ¿qué agente tópico se elegiría por su mejor penetración? Respuesta: acetato de mafenida. 28. ¿Cuál es el protocolo general de aplicación de la mayoría de las pomadas antibióticas en una quemadura? Respuesta: se aplica una capa fina sobre la herida limpia 1 o 2 veces al día, cubriendo con un apósito estéril. 29. Antes de aplicar cualquier antibiótico tópico, ¿cuál es un paso crucial en el cuidado de la herida? Respuesta: la limpieza y desbridamiento exhaustivos de la herida para remover el tejido necrótico y los restos de la aplicación anterior. 30. ¿En qué situación se preferiría el uso de un apósito impregnado con plata, como la plata nanocristalina, sobre una pomada tradicional? Respuesta: en quemaduras extensas donde se busca un efecto antibacteriano sostenido con menos cambios de apósito, o para reducir la frecuencia de aplicación y el dolor asociado. 72. ¿Cuál es la principal causa de carcinoma orofaríngeo? C. La infección por el virus del papiloma humano. 1. Confundir enfermedades o patógenos asociados a una localización anatómica. Ejemplo: en la pregunta anterior, confundir virus de Epstein-Barr, VEB, con VPH. Error: elegir VEB para orofaringe. Realidad: el VEB está clásicamente asociado al carcinoma nasofaríngeo y al linfoma de Burkitt, mientras que el VPH lo está al carcinoma orofaríngeo. ¿Cómo evitarlo? Estudiar por pares o tríos. Aprende VPH, orofaringe vs VEB, nasofaringe. 2. Quedarse con el conocimiento clásico e ignorar las tendencias actuales. Ejemplo: elegir tabaquismo como principal causa. Error: pensar que, como el tabaco es la causa principal de cáncer de pulmón o laringe, también lo es para la orofaringe. Realidad: la epidemiología cambia. El VPH ha desplazado al tabaco como la causa principal del cáncer orofaríngeo en muchas poblaciones actuales. El examinador busca que estés actualizado. ¿Cómo evitarlo? Presta atención a frases en los libros como en la actualidad, emergente, cambio de paradigma. 3. No leer la pregunta con suficiente atención, falta de pillabilidad. Ejemplo: preguntas con negación o que buscan la opción más frecuente o más específica. Error: leer rápido y no captar palabras clave como principal, más común, menos probable, no se asocia a.
En nuestro caso, la palabra principal es crucial. Tanto el tabaco como el alcohol son causas, pero no la principal hoy en día. ¿Cómo evitarlo? Subraya o marca las palabras clave en la pregunta antes de mirar las opciones. 4. Elegir una opción casi correcta o un factor de riesgo secundario. Ejemplo, elegir alcohol o tabaquismo. Error. Saber que son factores de riesgo importantes y elegirlos porque son conocidos, sin reflexionar cuál es el de mayor peso etiológico en el contexto específico de la pregunta. Realidad. Son factores de riesgo clásicos y sinérgicos, pero la pregunta pide la causa principal actual, que es el VPH. ¿Cómo evitarlo? Pregúntate, ¿cuál es el agente etiológico que, por sí solo, explica la mayoría de los casos hoy en día? Carcinoma orofaríngeo. Subtema 1. Etiología y factores de riesgo. 1. ¿Cuál es la principal causa del carcinoma orofaríngeo en la actualidad, especialmente en poblaciones más jóvenes y en países desarrollados? Respuesta. La infección por el virus del papiloma humano, VPH, particularmente el genotipo 16. 2. Además del VPH, nombra los dos factores de riesgo tradicionales más importantes para el cáncer orofaríngeo. Respuesta. El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. 3. ¿Qué efecto tienen el tabaquismo y el alcohol cuando se combinan? Respuesta. Tienen un efecto sinérgico, meaning que el riesgo combinado es mayor que la suma de los riesgos individuales. 4. ¿Qué virus está principalmente asociado con el carcinoma nasofaríngeo y no con el orofaríngeo? Respuesta. El virus de Epstein-Barr, VEB. 5. ¿Qué subtipo de VPH es el más frecuentemente implicado en la oncogénesis del carcinoma orofaríngeo? Respuesta. El VPH16, de alto riesgo. 6. Menciona dos factores de riesgo demográficos o de comportamiento asociados con el carcinoma orofaríngeo positivo para VPH. Respuesta. Un mayor número de parejas sexuales, especialmente sexo oral, y una edad más joven al momento del diagnóstico. 7. ¿Qué población, género, tiene una mayor incidencia de carcinoma orofaríngeo relacionado con VPH? Respuesta. Los hombres. Subtema 2. Patología y fisiopatología. 8. Desde la perspectiva patológica, ¿en qué dos categorías principales se divide el carcinoma orofaríngeo? Respuesta. Carcinoma relacionado con VPH, VPH positivo, y carcinoma no relacionado con VPH, VPH negativo, usualmente asociado a tabaco y alcohol. 9. ¿Qué proteínas oncogénicas del VPH son las responsables de inactivar los supresores tumorales P53 y PRB, conduciendo a la carcinogénesis? Respuesta. Las proteínas E6, inactiva P53, y E7, inactiva PRB. 10. ¿Qué tipo histológico representa la abrumadora mayoría de los carcinomas orofaríngeos? Respuesta. El carcinoma de células escamosas, o carcinoma epidermoide. 11. ¿Qué marcador inmunohistoquímico se suele utilizar como sustituto para determinar la positividad del VPH en el tejido tumoral? Respuesta. La P16, P16-INK4A. Una tinción fuerte y difusa es un marcador indirecto de la infección por VPH de alto riesgo. 12. ¿Por qué la positividad de P16 se considera un sustituto confiable de la infección por VPH en el cáncer orofaríngeo? Respuesta. Porque la proteína E7 del VPH inhibe PRB, lo que lleva a una sobreexpresión de P16 en un mecanismo de retroalimentación. Es un marcador de la actividad viral oncogénica. Subtema 3. Localización anatómica. 13. Nombra las 4 sublocalizaciones anatómicas principales de la orofaringe. Respuesta. Amígdalas palatinas, la localización más común para el VPH. Base de la lengua. Pared faríngea posterior. Paladar blando. 14. ¿Qué sublocalización de la orofaringe es la más comúnmente afectada por el carcinoma relacionado con VPH? Respuesta. Las amígdalas palatinas, o fauces amigdalinas, y la base de la lengua. Subtema 4. Presentación clínica y diagnóstico. 15. Describe 3 signos o síntomas de presentación comunes de un carcinoma orofaríngeo. Respuesta. Masa o tumoración en el cuello, linfadenopatía cervical,
A menudo es la primera manifestación. Dolor de garganta u odinofagia, dolor al tragar, persistente. Dificultad para tragar, disfagia. Dolor de oído referido, otalgia. Sensación de cuerpo extraño en la garganta. 16. ¿Cómo suele presentarse la linfadenopatía cervical en el carcinoma orofaríngeo relacionado con VPH? Respuesta. Suele presentarse como una masa cervical unilateral o bilateral, a menudo quística, en niveles 2 o 3. 17. ¿Cuál es el hallazgo histológico característico en una punción aspirativa con aguja fina, PAF, de una metástasis cervical por VPH? Respuesta. Células escamosas queratinizantes, a menudo con un citoplasma densamente queratinizado, células en fantasma o células en espiga. 18. ¿Qué procedimiento es el estándar de oro para el diagnóstico definitivo y la determinación del estado del VPH/diagonal P16? Respuesta. La biopsia de la lesión primaria bajo anestesia, con estudio histopatológico e inmunohistoquímica para P16. Subtema 5. Estadificación y pronóstico. 19. ¿Por qué el carcinoma orofaríngeo positivo para VPH tiene un pronóstico significativamente mejor que el VPH negativo? Respuesta. Porque los tumores VPH positivos son más sensibles a la radioterapia y la quimioterapia, y tienen un comportamiento biológico menos agresivo. 20. ¿Cómo afecta el estado del VPH a la estadificación del carcinoma orofaríngeo según el sistema AJCC/UICC, octava edición? Respuesta. La octava edición tiene sistemas de estadificación separados para tumores VPH positivos, P16+, y VPH negativos, P16. Un tumor VPH positivo con una gran carga tumoral primaria, T, y extensa afectación ganglionar, N, puede seguir siendo clasificado en un estadio general bajo, por ejemplo, estadio, y debido a su mejor pronóstico. 21. Un paciente con un tumor T3N0M0, P16+, ¿en qué estadio se clasifica? Usando AJCC octava edición. Respuesta. Estadio I, en la estadificación para VPH, y cualquier T, N0, N1 es estadio, T1, T2, N2 es estadio 2, y T3 o N3 es estadio 3. 22. Nombra dos factores de riesgo que se asocian con un peor pronóstico en el carcinoma orofaríngeo, incluso en tumores VPH positivos. Respuesta. Tabaquismo actual y empaquete año elevado, y la presencia de metástasis a distancia, M1. Subtema 6. Tratamiento y abordaje. 23. ¿Cuál es un objetivo principal en los protocolos de tratamiento actuales para el carcinoma orofaríngeo relacionado con VPH en estadios tempranos? Respuesta. La desintensificación del tratamiento, reducir la dosis de quimio/diagonal radioterapia o evitar la cirugía radical, para preservar la calidad de vida y reducir la toxicidad a largo plazo, sin comprometer la supervivencia. 24. Menciona dos opciones de tratamiento estándar para el carcinoma orofaríngeo localmente avanzado. Respuesta. Quimioradioterapia radical, tratamiento órgano preservador estándar. Cirugía primaria, por ejemplo, escisión transoral robótica o láser, TORS/diagonal TOLS, seguida de radioterapia o quimioradioterapia adyuvante según los factores de riesgo patológicos. 25. ¿En qué situaciones se indica la disección cervical ganglionar? Respuesta. Se indica en el abordaje quirúrgico primario, para tratar el cuello clínicamente positivo, o de manera electiva, en un cuello clínicamente negativo pero con alto riesgo de micrometástasis. 26. ¿Qué factores patológicos en una pieza de cirugía primaria indicarían la necesidad de radioterapia o quimioradioterapia adyuvante? Respuesta. Márgenes quirúrgicos positivos, extensión estranodal, y metástasis en múltiples ganglios linfáticos. 27. ¿Cuál es una de las complicaciones a largo plazo más debilitantes del tratamiento intensivo del cáncer de cabeza y cuello? Respuesta. La disfagia, dificultad para tragar, crónica, que puede llevar a la dependencia de una sonda de alimentación y a una mala calidad de vida. 73. ¿Cuál es la presión intraabdominal normal? D. 5 a 7 mmHg. Errores comunes y cómo evitarlos. 1. Confundir la presión normal con los umbrales del síndrome compartimental abdominal,
SCA. Este es el error número 1 y por el que las opciones A y B están ahí. Presión normal, 5 a 7 milímetros de mercurio, opción D. Hipertensión intraabdominal, HIA se define con una PIA mayor o igual que 12 milímetros de mercurio. Síndrome compartimental abdominal, SCA se diagnostica con una PIA, 20 milímetros de mercurio y la presencia de disfunción de órganos. La trampa. El estudiante que memoriza 20 milímetros de mercurio como un dato importante, pero no lo contextualiza, puede elegir erróneamente la opción A, 16 a 20 milímetros de mercurio, que en realidad son valores de SCA inminente o establecido. 2. Confundir la PIA con la presión de perfusión abdominal, PPA. Este es un concepto fisiológico crucial. Presión intraabdominal, PIA es la presión dentro de la cavidad abdominal. Presión de perfusión abdominal, PPA es la presión que impulsa la sangre a los órganos intraabdominales. Se calcula. PPA igual a presión arterial media, PAM, PIA. La trampa. Un valor de PIA de 3 a 5 milímetros de mercurio, opción C, es anormalmente bajo y no es el estándar de normalidad. Un estudiante podría elegirlo por confundirlo con otro parámetro hemodinámico o pensar erróneamente que más bajo es siempre mejor. 3. No considerar las variaciones fisiológicas. La PIA no es un valor estático. La pregunta suele referirse al adulto en reposo. Factores que aumentan la PIA de forma normal. Tos, estornudos, ejercicio de esfuerzo, defecación, embarazo, obesidad. La trampa. Un estudiante podría sobrepensar y preguntarse en qué contexto, y elegir un rango más alto pensando en estas variaciones, cuando la pregunta busca el valor basal estándar. 4. Memorizar sin comprender la fisiopatología. Memorizar 5 a 7 milímetros de mercurio sin entender por qué es importante lleva a errores. La importancia clínica de la PIA radica en que cuando aumenta, comprime los vasos sanguíneos, vena cava, aorta, y los órganos, leading a disminución del gasto cardíaco, compromiso renal, oliguria. Dificultad para la ventilación. Entender esto ayuda a recordar que valores por encima de 12 milímetros de mercurio, HIA, ya comienzan a ser perjudiciales, haciendo más lógico y memorable el rango normal. Guía de estudio, presión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. Subtema 1. Conceptos básicos y valores normales. 1. ¿Cuál es el rango de la presión intraabdominal, PIA, normal en un adulto sano? Respuesta. Menor de 5 a 7 milímetros de mercurio. En reposo, típicamente se encuentra entre 5 y 7 milímetros de mercurio. 2. ¿A partir de qué valor de PIA se define la hipertensión intraabdominal, HIA? Respuesta. Una PIA sostenida igual o superior a 12 milímetros de mercurio. 3. ¿Qué valor de PIA, en general, se considera el límite superior de la normalidad? Respuesta. 12 milímetros de mercurio. Por encima de este valor se inicia la hipertensión intraabdominal. 4. Menciona los 4 grados de hipertensión intraabdominal según la Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal, (SACS). Respuesta. Grado I. PIA de 12 a 15 milímetros de mercurio. Grado 2. PIA de 16 a 20 milímetros de mercurio. Grado 3. PIA de 21 a 25 milímetros de mercurio. Grado 4. PIA, 25 milímetros de mercurio. Subtema 2. Medición de la presión intraabdominal, PIA. 5. ¿Cuál es el método Gold estándar o de referencia para medir la PIA? Respuesta. La medición indirecta a través de la presión intravesical, vejiga urinaria, con un volumen de instilación de 25 ml de solución salina. 6. ¿Por qué la vejiga es un sitio confiable para medir la PIA de manera indirecta? Respuesta. Porque en reposo, la vejiga actúa como un contenedor pasivo y transmite la presión intraabdominal sin distorsionarla significativamente, siempre que el volumen de instilación sea pequeño, max. 25 ml. 7. Al medir la PIA vía intravesical, ¿en qué posición debe estar el paciente y dónde se debe colocar el punto de referencia del transductor? Respuesta. El paciente debe estar en decúbito supino, boca arriba, y el transductor debe cerrarse a nivel de la línea axilar media, a la altura de la cresta ilíaca.
8. Además de la vía intravesical, nombra otros 2 sitios donde se puede medir la PIA de forma indirecta. Respuesta. Presión intragástrica, estómago. Presión intracolónica, colon. Presión en la vena cava inferior. 9. ¿Qué condición debe cumplirse al medir la PIA en un paciente con ventilación mecánica? Respuesta. La medición debe realizarse al final de la expiración, para evitar la influencia de la presión positiva de la ventilación sobre la lectura. Subtema 3. Hipertensión intraabdominal, HIA, y síndrome compartimental abdominal, SCA. 10. ¿Cuál es la definición formal de hipertensión intraabdominal, HIA? Respuesta. Es un aumento sostenido de la PIA mayor o igual que 12 milímetros de mercurio, documentado en al menos 3 mediciones consecutivas con una diferencia de 1 a 6 horas. 11. ¿Cuál es la definición formal del síndrome compartimental abdominal, SCA? Respuesta. Es una PIA sostenida, 20 milímetros de mercurio que se asocia con nueva disfunción o fallo orgánico. 12. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la hipertensión intraabdominal, HIA, y el síndrome compartimental abdominal, SCA? Respuesta. La HIA es solo la elevación de la presión, mayor o igual que 12 milímetros de mercurio. El SCA es la elevación de la presión, 20 milímetros de mercurio, más la presencia de disfunción orgánica, EJ. Hipoxia, oliguria, acidosis láctica. 13. Nombra al menos 3 causas comunes que pueden llevar a un síndrome compartimental abdominal. Respuesta. Disminución de la compliance de la pared abdominal. Quemaduras circundantes, vendajes apretados. Aumento del contenido intraabdominal. Hemoperitoneo, neumoperitoneo, ileo/diagonal obstrucción intestinal, ascitis masiva. Acumulación de líquido en espacio extravascular/diagonal edema. Sepsis, politransfusiones masivas, resucitación con grandes volúmenes de fluidos. 14. ¿Qué es la presión de perfusión abdominal, PPA, y por qué es importante? Respuesta. Es la diferencia entre la presión arterial media, PAM, y la presión intraabdominal, PIA. Fórmula. PPA igual a PAM, PIA. Es importante porque determinando el flujo sanguíneo a los órganos intraabdominales. Una PPA, 60 milímetros de mercurio se asocia con mal pronóstico. 15. Calcula la PPA si un paciente tiene una PAM de 80 milímetros de mercurio y una PIA de 25 milímetros de mercurio. ¿Es esta PPA adecuada? Respuesta. PPA igual a 80 milímetros de mercurio a 25 milímetros de mercurio igual a 55 milímetros de mercurio. No es adecuada. Una PPA, 60 milímetros de mercurio indica perfusión inadecuada de los órganos abdominales y es un criterio para el diagnóstico de SCA. Subtema 4. Fisiopatología y consecuencias sistémicas. 16. ¿Cómo afecta la HIA/diagonal SCA a la función cardiovascular? Respuesta. Causa disminución del gasto cardíaco debido a disminución del retorno venoso, compresión de la vena cava. Aumento de la poscarga, aumento de la presión intratorácica y resistencia vascular sistémica. Disminución de la contractilidad miocárdica. 17. ¿Cuál es el efecto de la HIA/diagonal SCA sobre la ventilación y la mecánica pulmonar? Respuesta. Causa restricción ventilatoria con disminución de la compliance pulmonar. Atelectasias basales. Aumento de la presión en la vía aérea, picos y mesetas. Dificultad para la oxigenación y ventilación, hipercapnia, hipoxia. 18. ¿Por qué la HIA/diagonal SCA causa daño renal y oliguria? Respuesta. Por compresión directa de las arterias y venas renales, reduciendo el flujo sanguíneo renal. Disminución del gasto cardíaco, lo que reduce aún más la perfusión renal. Compresión de los uréteres, menos común. La oliguria suele aparecer con PIA, 15 milímetros de mercurio y la anuria con PIA, 30 milímetros de mercurio. 19. ¿Cómo afecta la HIA/diagonal SCA a la perfusión y función del sistema nervioso central? Respuesta. Aumenta la presión intracraneal, PIC, y disminuye la presión de perfusión cerebral, PPC, debido al aumento de la presión intratorácica que dificulta el drenaje venoso cerebral a través de las venas yugulares.
20. ¿Qué efecto tiene la HIA sobre la perfusión de la mucosa intestinal? Respuesta. La reduce drásticamente, lo que puede llevar a isquemia mucosal, translocación bacteriana y liberación de citocinas proinflamatorias, exacerbando el fallo multiorgánico. Subtema 5. Manejo y tratamiento. 21. ¿Cuál es el tratamiento definitivo para el síndrome compartimental abdominal establecido? Respuesta. La descompresión quirúrgica mediante la parotomía. Se deja el abdomen abierto, que a menudo requiere el uso de un abdomen abierto con un sistema de contención temporal. 22. Nombra al menos 3 estrategias de manejo no quirúrgico para la hipertensión intraabdominal, HIA. Respuesta. Mejorar la compliance de la pared abdominal. Sedación y analgesia adecuadas, evitar vendajes apretados. Evacuar contenido intraluminal. Sonda nasogástrica y rectal, uso de procinéticos. Evacuar colecciones intraabdominales, paracentesis si hay ascitis, drenaje de abscesos. Optimizar el balance de fluidos, uso de diuréticos o terapia de reemplazo renal en pacientes sobrecargados. 23. ¿En qué pacientes debe sospecharse y monitorizarse rutinariamente la PIA? Respuesta. En pacientes críticos con factores de riesgo, como trauma abdominal severo, pancreatitis grave, resucitación con grandes volúmenes, sepsis abdominal, cirugía abdominal mayor, quemaduras abdominales. 24. ¿Qué es el síndrome post-descompresión y por qué es peligroso? Respuesta. Es una hipotensión severa y parada cardiorrespiratoria que puede ocurrir inmediatamente después de la descompresión quirúrgica del abdomen. Es peligroso porque la liberación brusca de metabolitos ácidos y potasio desde el lecho esplácnico isquémico hacia la circulación sistémica puede causar colapso cardiovascular. 25. ¿Qué maniobras se pueden realizar para prevenir o mitigar el síndrome post-descompresión? Respuesta. Optimizar el volumen intravascular, cristaloides, antes de la descompresión. Realizar la descompresión de forma lenta y controlada. Tener preparados vasopresores y soporte de reanimación listo en el momento de la descompresión.